Jóvenes, muy buenas tardes a todos. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes y él es el arquitecto Diego Gutiérrez. Diego Gutiérrez. Arquitecto, muchísimas gracias por recibirnos. A pesar de que hayamos irrumpido ilegalmente en tu casa hace más de un año ya. Qué bueno que vienes, Abraham. Qué gusto saludarte. Soy el arquitecto Diego Gutiérrez, de Oficina Libre de Arquitectura. Creo que llegaste hace un año cuando todavía estaba la casa en obra gris. Ahorita afortunadamente ya la tenemos completamente terminada y espero que te guste. Me encanta. Y pues para también explicarte todo el concepto, la cuestión espacial de materiales y los detalles que tenemos para mostrar acerca de nuestra arquitectura y de esta casa. Muchísimas gracias por recibirnos. Y empecemos por hablar del sol, que aquí en Tuxtla creo que es el factor principal. ¿Cómo dialoga la arquitectura con esta fachada? ¿Qué orientación tiene? Como tal, ahorita nos está pegando justo a esta hora el sol de poniente, ahorita son las 4 de la tarde. La casa está orientada casi al poniente, con un sesgando hacia el norte, pero como tal la celosía a esta hora nos pega todos los rayos del sol, ¿no? Y parte de lo que se pensó era la protección solar, y justo ahorita en el espacio que habita detrás de esa celosía, a esta hora nosotros tenemos completamente la amplitud de ventanas, y pues tenemos completamente la protección solar y cumplimos también completamente con la cuestión de la ventilación natural. Excelente, esa celosía está trabajando perfecta, ¿verdad? Está controlando el calor, el sol, y está permitiendo que entren estos vientos que soplan Así del es. norponiente, ¿verdad? Exactamente, como en muchas partes, los vientos dominantes vienen del norponiente y la casa está abierta exactamente a esa dirección, la cuestión del norponiente. Y en cuestión de privacidad también tenemos eso, ¿no? De que por dentro tenemos todas las ventanas completamente abiertas y vamos a tener esta completa privacidad que estábamos deseando desde los primeros bosquejos de lápiz. ¿Tú dibujas mucho a mano? No mucho, pero más o menos hacemos las intenciones Ujú. a cuestiones de lápiz. Excelente. Y este ladrillo es de mampostería, ¿verdad? El ladrillo es completamente ladrillo regional, no es un ladrillo especial. Hay una cuestión técnica en esta casa, realmente hay un despiece muy detallado en cuestión de la celosía, pero realmente este ladrillo es el ladrillo que tenemos para cualquier casa, la albañilería, la obra negra, ¿no? El detallado final, el acabado final, tiene un sellado con polvo de ladrillo que hace que sea homogéneo el tinte del color, ¿no? Tenemos ahí ladrillos, no calculamos bien, y tenemos ladrillos de 2 bancos, ¿no? Pero como hicimos este sellador con polvo de ladrillo, ya podemos homogenizar la cuestión del tono final del ladrillo y de la fachada que queríamos. Quedó muy bien. No se nota para nada. Y esta ventana importante jugando con el poniente también, ¿verdad? Así es, con un alerón, con una bocina, que igual pues hace un marco, ¿no? A la cuestión de lo que se encuentra adentro de la habitación. Y pues más que nada también fue una cuestión estética. Como tal, en la cuestión de la conceptualización de la casa, es muy simple, ¿no? Es un bloque de ladrillo que descansa sobre un bloque de concreto. Esa es la conceptualización simple, el punto de partida de diseño de esta casa, y creo que sí lo pudimos lograr, ¿no? Como tal, el acabado que se mira en el basamento, en cámara a lo mejor se aprecia como concreto aparente, pero les somos sinceros, hicimos ahí experimentos y el acabado que se mira como concreto es una loseta de gran formato, de una marca de pisos que se llama Cesantoni. Realmente nos gustó mucho el acabado final.
y pues estábamos buscando una casa de nivel residencial, así que eso fue lo que logramos. Excelente, la verdad que quedó muy bien. Y la viga es estructural. La viga es completamente estructural. Tenemos un claro de aproximadamente 6.5 metros, pegándole a los 7. Así que aparte de completar la estética que buscábamos, también nos cumple una función estructural en la casa. Actualmente en tu video, en el anterior, creo que hiciste una toma de este espacio, Ajá. que realmente creo que le acertaste bastante bien. Este espacio tiene bastante carácter e importancia en nuestro proyecto, ya que sí está pensado en que tenga un árbol, ¿no? Que estas paredes nos encuadren aquí un elemento vegetal y que es un remate visual de la cuestión desde que accesamos, todo el núcleo de escaleras y la recámara principal. Buenísimo. ¿Qué dimensiones tiene este patio? Ese patio tendrá aproximadamente 3 por 2.5. Ya. Sí, aquí era donde yo tenía mis dudas, ¿no? Era como a ver dónde la escalera va aquí, va allá. Sí, Sí me exactamente. imaginaba que este era el hueco del árbol. Y platícanos con instalaciones. Veo aquí dos registros. Ah, ok. Pues como tal, este patio igual funciona como un núcleo de registros sanitarios y pluviales. Toda la cuestión sanitaria y pluvial de la casa se concentra aquí y aquí es como nosotros lo mandamos en cuestión de drenaje, lo mandamos hacia el sistema de fraccionamiento y en la cuestión pluvial, pues se va a la calle, ¿no? Excelente. Y luego este muro de madera. Este es un muro completamente de madera natural. Es conocido como parota, pero localmente nosotros lo conocemos como guanacastle. No sé si sí se conozcan todas las partes de México, no sé, de Latinoamérica, pero el nombre más comercial es la cuestión de la parota. Ya. Pero sí es completamente natural, igual pensando en un material aparente. Buenísimo. Y ocultas las puertas, ¿verdad? Podemos hacer Sí, claro. gracias al ejercicio. Se vuelve una sola pieza. Ahorita vamos a ver ese ingreso que tiene cara de ser de servicio. Perfecto. Arquitecto, y una pregunta. La, Dígame. la decisión de las duelas Ok. horizontales, ¿a qué responde? La cuestión de las duelas horizontales responde a la cuestión también de lo que tenemos del diseño en la cuestión del concreto aparente, ¿no? Que parte del planteamiento original era concreto completamente con la textura aparente, con muros colados, y pues seguir con estas líneas, ¿no? De la horizontalidad de una cimbra de madera. Es que siempre es la pregunta, ¿verdad? ¿Serán verticales, serán horizontales? Pero creo que acentúa, ¿verdad? Como tú dices, esa horizontalidad por la misma proporción Sí, del muro, exactamente. ¿verdad? Bueno, creo que no hablamos de las dimensiones. Es un lote de 10 por 18 Ok. y tenemos 330 metros cuadrados de construcción en 3 niveles. 330 metros cuadrados de construcción en tres Ok, niveles. aquí puedes pasar, Abraham. Allá es la entrada de servicio, como mencionabas, Ajá. y esta es la entrada principal. Adelante, jóvenes. 8 metros, 10 10, metros de perdón, 10 frente metros de frente. por 18 metros de fondo. Buenísimo. Es un espacio muy amplio. Sí, realmente todo tratamos de acentuarlo hacia atrás, que es el jardín posterior, y todas las áreas sociales, que es sala, comedor, cocina, pues nos dan esta vista hacia este jardín posterior. Todas las vigas que se miran adentro de la casa, en los interiores, son completamente estructurales, también buscando generar la cuestión estética que se completa con la fachada, ¿no? Que tenemos esa viga de acero de IPR que nos enmarca y adentro lo continuamos para tener esta estética. Excelente. Aquí tenemos la cuestión de la cocina, es una cocina con una barra desayunadora, tenemos la isla, como se darán cuenta uno tiene la parrilla, ya que esta es una casa para venta,
y pues ya cuando los clientes vengan y decidan adquirirla, pues ellos van a tener la disponibilidad de adquirir o de poner una estufa, una parrilla eléctrica o de gas. Tenemos la instalación completamente hecha. Buenísimo. Y este elemento que divide, ¿verdad? Pero al mismo tiempo conecta. Sí, realmente creo que tratamos de generar mucha transparencia, ¿no? Los espacios están completamente abiertos. Hundimos la cuestión de la sala por cuestiones de diseño. Queríamos generar calidez, iluminación, pero al mismo tiempo existe ese mueble de madera, pues para colocar ciertos souvenirs o cosas que traen las personas de sus viajes o de regalos, que conecta con la cuestión social, que es el comedor y la cocina, ¿no? Y ya, bueno, aquí también tenemos como un remate la cuestión de las escaleras, que al final es donde se miraría el árbol, que era lo que enmarque mientras hacemos el recorrido para subir a los siguientes 2 niveles. Genial. Me gustó también el detalle de la piedra blanca debajo de la escalera. Y los tensores, a ver cómo funcionan. Explícanos, por favor. Ok. Como tal, estos tensores son completamente estéticos, no nos generan una tensión estructural. Realmente lo que genera la cuestión de carga son placas de acero y toda la estructura de la escalera son placas de acero con perfiles tubulares y está forrado con la misma madera que tiene la fachada de parota. La cuestión de carpintería que vamos a ver en esta casa está forrado o está hecho en una madera de parota. Muy bien. Cómo contiene la luz, ¿verdad? La casa es fresca también. La casa es fresca. Si te das cuenta, la altura no es una altura extrema. Tenemos 3.06 de piso a piso Ujú. y tenemos un sistema de losa encasetonada que tiene 25 centímetros. Así que tenemos aproximadamente un lecho bajo de 2.80. 280 libres. 280 libres, exactamente. Bien. Medio baño, aquí cerca del ingreso. Buen detalle. Esto es también porcelanato, ¿verdad? ¿O es piedra? Cuarzo blanco. Ujú. En cocina es granito Monterrey, si no mal recuerdo. Este es cuarzo blanco y lo demás que vemos son porcelanatos. Y ahora veamos, esta alacena también funciona bastante bien para la cocina, ¿no? Todo el muro es un área de almacenaje y que te esconde un poquito acá el Sí, realmente buscamos cuarto de baño. en los colores de la alacena, pues que se perdiera como un muro, ¿no? Como un muro completo, que no se viera como un elemento aparte, que se perdiera con este bloque que contiene de parte de atrás lo que es el baño, ¿no? Pues la alacena creo que sí tiene un almacenaje bastante importante. Ahí todavía está el hueco de la torre de hornos. Como les mencionaba, que en un futuro cuando la casa se encuentre ya vendida, los usuarios ya van a disponer de su propio mobiliario. Al final del video les vamos a compartir esa información para que todos los interesados puedan contactar al arquitecto. Y este es el cuarto de lavado. No, como tal, este es un pequeño cuarto de servicio. Ah, Como tal, es pensando en que en la cocina o en el servicio, en el lavado, en el aseo diario, nosotros podamos contener acá el mechudo, el trapeador, la escoba. Ahí se encuentra una llave de nariz para llenar cubetas de agua o como una pequeña bodega, ¿no? Igual ahí se mira lo que es la bomba y el calentador de agua. ok. Y pues asimismo nuestra torre de control eléctrico, nuestro sistema de control eléctrico, aquí también, pues en un espacio completamente de servicio. Ah, muy Pero bien. teniendo pues el acceso desde la cochera y que trayendo nuestros víveres o nuestras cosas podamos llegar directamente a la cocina. Muy bien. Y el jardín queda de buen tamaño, ¿verdad? ¿Cuánto mide? Tenemos de jardín 3 por 10. Tenemos 30 metros cuadrados de jardín. Eh, Realmente se pensó que en un futuro el cliente pudiera hacer una pequeña alberca, un espacio de deck o algo así, que no fuera un diseño de jardín muy exclusivo porque no sabíamos cuánto iba a tardar esto en venta
Y ya cuando nuestro cliente quisiera, pues hay espacio suficiente como para una pequeña alberca o hacer un deck, ¿no? Realmente tenemos el jardín así nada más. Sí, como tal, también esta casa es, como tú dices, Abraham, es una muestra también del trabajo en equipo. Esta casa está hecha para lo que es GA, Ok, que son los desarrolladores de este proyecto muy y bien. de este fraccionamiento, que es el fraccionamiento Puerta de Hierro. Realmente hicimos un trabajo de equipo bastante arduo con su equipo de constructora, con nosotros, con diseño, igual a la arquitecta Frida que está allá afuera, y pues toda la parte técnica de constructiva, ¿no? Que hace todo esto posible, los albañiles, la gente, los residentes, supervisores. Realmente este es un trabajo de equipo, así lo vemos nosotros. Definitivamente. Saludos a todos los que participaron en la construcción de esta buena pieza de arquitectura. Y ahora, por favor, invítanos a subir. Adelante, Abraham, subamos en nuestro recorrido de esta escalera metálica. Vean cómo entró ahora ya el rayo. Se inclinó más. El sol dio un pequeño movimiento. En un par de minutos va a desaparecer porque lo va a ocultar aquel muro. Qué belleza. Esto en un futuro, jóvenes, va a tener un árbol. Y así imagínenselo. Sí, sí, sí. Que se llene del verde. Verde es vida. Qué bonito el detalle de la celosía. Y el mismo núcleo de circulaciones verticales, ¿verdad? Te Así lleva es. hacia azotea. El mismo núcleo de circulaciones verticales nos lleva directamente al segundo nivel, que se encuentra todo el servicio y nuestro rooftop. ¿Cómo cambia la luz? Sí, y así en nuestras visitas, pues los invitamos, pero no tiene que entrar a los espacios más privados, ¿no? Recorre toda la cuestión del núcleo de escaleras y llegamos a nuestra cuestión de nuestro roof garden. Abraham, quiero que mires esto. Creo que es esta parte de nuestras intenciones que más nos ha gustado en el proyecto. Es este lambrín, que igual está hecho en madera de parota, ¿no? Esto alberga la cuestión de la televisión. Y tenemos aquí una cuestión de luz indirectas y de lámparas, ¿no? Este pequeño lambrín alberga lo que es la cuestión de la recámara principal. Y ahorita vamos a ver cómo se accede, ¿no? Prácticamente ocultamos la cuestión de la puerta y creo que lo que se logró algo bastante interesante. Muy, muy cálido, muy elegante. Sí, como tal, esta sala de televisión no tiene como tal una iluminación directa, pero desde proyecto nosotros buscábamos que a veces en las salas de televisión llega mucha luz y pues reflecta, ¿no? Sobre las teles y creo que las cuestiones visuales no son tan agradables. El reflejo. El reflejo, exactamente. Y pues aquí ya no tenemos eso y tenemos este lambrín bastante estético. Queda muy bien. Tiene sus instalaciones de aires acondicionados aquí también. Así Por es, si cualquier toda la cosa. casa está preparada para estar completamente climatizada por medio de sistemas de mini splits. ¿Y cuánto mide? ¿Qué dimensión tenemos en este lado corto de este gran salón? El lado corto tiene aproximadamente 3.5 metros Perfecto. y el lado largo tendrá unos 6 metros más o menos, 6 y cachito. Esta sala de televisión nos funciona también como un vestíbulo hacia todas las recámaras. Las dos recámaras junior. Si quieren empezamos por recámara junior y al final vamos con la recámara master. Claro que sí. Está de muy buen tamaño esta recámara junior. ¿Cuánto mide? La recámara medirá aproximadamente 3.5 por 4.3 más o menos. Perfecto. Aquí te cabe una cama king size. Es una cama, no, es una cama king, así, king size. Sí, mide más de 3 metros ese muro. Sí, 3 todos los cuartos están preparados para albergar camas king size. Perfecto. Y la ventana completa pues te da mucha luz, que sería del este, Exactamente, del sur. del Esta sur. ventana nos da directamente al sur, pero la casa está girada en cierta forma que el sol no llega directamente. Aparte que el sistema de los cristales tiene filtros ultravioleta y ese tipo de Buenísimo. cosas en la cancelería, pues para mitigar este tipo de detalles, ¿no? De la mitigación de la luz solar, que sí esté ventilado, pero que no nos llegue completamente esa radiación. Genial.
Y cada recámara cuenta con su baño. Cada recámara cuenta con su propio baño. Todas las maderas, las puertas, como te decía, son de madera sólida de parota. Esta recámara tiene su propio baño vestidor. Bien. Aquí tenemos una puerta corrediza. Y al final, nuestro baño completo. Está de muy buen tamaño el vestidor, ¿eh? Sí, creo que alberga bastante almacenamiento. El lavamanos, fíjense cómo ocupa todo el muro, se ve muy bien. Muy amplio. Y de este lado detrás de mí, una cabina y sanitario más que suficientes. Aproximadamente un baño de 2x2. Perfecto. Perfecto, me gustó mucho el detalle de este lavamanos tan grande. Le da Sí, no mucha sé si vista. puedes grabar al piso. Ujú. Aquí hicimos algo curioso. Las losetas tipo madera. Todo esto es Interceramic. La loseta más oscura que se ve originalmente es de un grosor aproximadamente 2 centímetros más que la loseta beige. Y ya cortamos cada loseta oscura para tener esta continuidad en la cuestión del piso. Ah, era un poco más ancha. Era un poco más ancha, exactamente. Ok. ¿Y por qué razón cambiar? De color. Ajá. Realmente fue cuestiones de intenciones. En proyecto queríamos un piso oscuro para el baño. Ah, ok, ok. Esa fue una intención tal vez algo breve, pero no queríamos que continuara el mismo piso del vestidor. De acuerdo. Este vestidor quedó bien. Me gusta cuando son los cajones en la parte, Baja. ajá, baja, que no es como una torre de cajones, sino este elemento horizontal que te permite pues tener tu Tu ropa y almacenaje, aquí ¿no? pues algunas cosas, playeras, Sí, pues al final hasta abajo lo de la zapatera, ¿no? Ujú. Que es lo que más nos... O sea, esto es, en lugar de tener dos tubos de cortos, que se le llama Ajá, al pantalón, a la camisa, pues tienes solamente uno, pero que es corto largo, ¿verdad? exactamente. Realmente podría almacenar cualquier tipo de vestimenta y así no seccionamos nuestro público, ¿no? Realmente Ujú. en algún momento el cliente final va a decidir si quisiera otro paño un poco más corto, ¿no? Para tener dos tubos, Sí. 2 niveles. Sí, ahí cabe vestidos. Sí, y hasta arriba la cuestión de los maleteros y esos detalles, ¿no? Exacto. Muy bien. Bueno, si quieres pasamos a la otra recámara junior. Adelante, Abraham. Gracias. La madera sólida ya no se ve Es completamente sólida la tan madera. comúnmente, ¿no? Pues Sí, ahorita ya todos empezamos a usar más melaminas, triplay. tal vez no lo llamemos capricho, pero realmente la estética de esta madera de parota nos gusta muchísimo. Ujú. También a la cuestión de los desarrolladores, están encantados con la presencia que nos da, ¿no? Sí, 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 te da otro nivel. Esta recámara solo alberga closet, pero igual alberga su propio baño. Y lo mismo, ¿no? Te cabe, esto podría ser una recámara principal en muchas En casas. muchas casas podría ser recámara principal. Está preparado completamente para hacer una cama king size. La cuestión de los burós, la iluminación, está diseñada para las dimensiones de una De cama una king king size. size. El closet de muy buen tamaño. Sí, igual la misma vista que la otra casa, que nos remata hacia aquel cerro de la parte sur de Tuxtla Gutiérrez. Digo, esperemos que el vecino de atrás no haga una casa muy alta, porque nos podría Pero por lo ocultar esas pronto, vistas. ahí está. Ahí podemos ver ese pequeño cerro. Cámbiense antes de que les construyan ahí atrás. Y aquí tenemos los closets un poquito más cortos en la cuestión de los tubos. Para mis fanáticos de los closets, la jaladera es parte de De la misma carpintería. carpintería. Está bueno el detalle. Como tú dices, todo es completamente melamina. Ujú, El interior es la melamina de color blanco, creo que es muy estándar en muchas casas. ujú. Y ya le dimos color con la cuestión del frente. Más que suficiente, ¿no? Mide más de 2 metros este closet.
Sí, medirá 2 por 2,30 más o menos. Buenísimo. Y es lo mismo que mide el baño. Ah, exactamente. Ahorita vas a ver esta peculiaridad de cómo iluminamos y ventilamos este baño. A ver, ¿qué está pasando aquí? Muebles de baños. A ver, ¿qué está pasando aquí? Esto es una linternilla, pero... Es una linternilla fuera del área como Ajá. tal en planta del baño, ¿no? La generamos arriba del closet, pero aún así pues nos genera la iluminación que necesitamos y también arriba tiene un espacio hueco, por así decirlo, está separada de la losa que nos genera nuestra ventilación. Mira, voy a apagar tantito la luz y tenemos iluminación todo el día. Natural. Y me imagino Natural. que no está justo arriba de esta losa por algún cuarto o algún espacio. Exactamente. Arriba de este baño hay otro baño, pero aún así logramos, ¿no? La cuestión de la ventilación y la iluminación natural. Algo, Muy algo, ingenioso. algo sacado de la manga, tal vez. Muy ingenioso. Todos hemos hecho un truco así. Pero al final cumplimos, ¿no? Con esta cuestión. Claro. Se ventila naturalmente y se ilumina natural. Muy bien. Y ahora sí conozcamos. Bueno, ahora vamos a conocer nuestra recámara principal, que es parte de la protagonista de este proyecto.